Josep, por la presentación y al comité organizador por haber organizado esta instancia y por haberme invitado a participar. Es un verdadero honor para mí, considerando todos los ponentes que hay, así que espero estar a la altura. Bien, el tema que he preparado es abordando el fracaso personal en terapia narrativa. Voy a hablar desde la terapia narrativa de Michael White y David Epstein, ¿vale? El tema del fracaso personal se refiere a tratar en conjunto con el consultante esta sensación con la que a veces llegan, ¿no?, los pacientes, que es la sensación de fracaso, el sentir que no dan la talla o han fracasado en algún ámbito de su vida, ¿no? Personalmente es un tema que empecé a ver aquí en España desde que se gatilló más o menos la crisis, ¿no? Muchos consultantes que empezaban a llegar a terapia diciendo que no encontraban trabajo, ¿no?, y que esto no lo entendían, elaborando una teoría acerca del problema como que había algo en ellos mismos, ¿no?, que funcionaba mal y que no les permitía encontrar trabajo, ¿no?, y que por lo tanto se sentían fracasados en la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de problemáticas son las que, siguiendo las ideas de Michael White, nos va a permitir abordar, ¿no?, esto que vamos a ver. No sé cuántos de aquí domináis más o menos la terapia narrativa de Michael White y David Epstein, si podéis levantar la mano para hacerme una idea de quiénes os manejáis en la terapia narrativa. Vale, ok. Entonces voy a hacer una introducción primero a las ideas de Michael White y David Epstein, ¿no?, y cómo ellos desarrollaron este modelo de la terapia narrativa, y posteriormente vamos a entrar particularmente en el tema del fracaso personal. Siempre que hago este tipo de presentaciones me gusta decir que yo me considero más bien un facilitador, ¿no?, y la idea es que podamos co-construir, ¿no?, el conocimiento que se va a generar aquí, ¿ok? Así que cuando queráis me interrumpís, podéis opinar, preguntar, etc. Y espero que sea bastante práctico también. He traído algunos ejercicios para que podamos ir haciendo y podamos ir desarrollando junto a la teoría. Entonces, ¿qué es la terapia narrativa? Básicamente es un modelo de psicoterapia desarrollado, como les venía diciendo, por Michael White, quien era un trabajador social, y David Epstein, quien era antropólogo. ¿Ya? Esto ya nos indica una diferencia que van a hacer ellos, ¿no?, en relación a los modelos tradicionales de psicoterapia que vienen desde la psicología, ¿no? Al ser ellos provenientes de otras ciencias sociales distintas a la psicología, van a entregarnos una visión distinta al proceso terapéutico y distinta de la manera en que como conseguimos tradicionalmente los problemas que traen a los consultantes a terapia. Ambos se formaron en algún momento en terapia familiar sistémica. La diferencia es que cuando ellos comienzan a aplicar las ideas de la terapia familiar sistémica en sus respectivos países, Michael White en Australia y David Epstein en Nueva Zelanda, comienzan a sentir que estas ideas, las ideas de la sistémica, no les están sirviendo, ¿no?, para abordar todas las problemáticas con las que están viniendo sus consultantes. Y esto principalmente debido a que en Australia y Nueva Zelanda hay comunidades aborígenes, ¿no?, que van a presentar problemas, ¿no?, de una manera distinta a como a lo mejor se los explicaría un hombre blanco occidental, ¿no? Entonces ellos se van a preguntar si estas ideas de la terapia familiar sistémica, que son desarrolladas principalmente en un contexto occidental, anglosajón, les van a servir a ellos, ¿no?, para trabajar con estos consultantes. Entonces comienzan a explorar nuevas ideas en cómo trabajar con familias, ¿no?, con grupos, con comunidades, y llegan a las ideas narrativas. Aquí he colocado las distintas teorías filosóficas y epistemológicas en las cuales se fundamenta la terapia narrativa, ¿no? En un primer momento ellos se van a fundamentar
en la cibernética de segundo orden, ¿no? En este giro epistemológico que se produjo en la terapia familiar sistémica, en donde el terapeuta se considera como parte del sistema terapéutico que está co-construyendo con la familia, ¿no? Donde el observador es parte del observado, ¿no? Y lo que emerge en la relación terapéutica no es algo que existe allí en la realidad, sino que es algo que está emergiendo producto de la interacción que está ocurriendo entre el terapeuta y el sistema familiar. Por su parte, se apoyan ellos en autores de la filosofía francesa que son clasificados como filósofos postmodernos o postestructuralistas. La posmodernidad va a constituir un giro en el desarrollo del conocimiento en la cultura occidental que se va a oponer a la modernidad. Es decir, las ideas de la posmodernidad van a decir que el conocimiento no es absoluto, sino que el conocimiento se construye, ¿no? Y que la forma en que construimos conocimientos depende de las vicisitudes políticas e históricas y no de la validez de los argumentos que utilicemos para construir conocimiento. Por su parte, el socioconstruccionismo o construccionismo social de Kenneth Gergen, que van a sostener que el conocimiento se construye de forma social, ¿no? En los diálogos y en las relaciones que establecemos unos con otros. En el movimiento narrativo en psicología, que dice que la forma en que atribuimos significados a nuestra experiencia es a través del contarnos historias. Del contarnos historias acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, acerca de los demás, etc. Y de la antropología simbólica, que desarrolla ideas vinculadas a cómo los seres humanos, a través de nuestros sistemas de significado, a través de nuestras narrativas, construimos nuestra identidad inmersos en una determinada cultura, ¿no? Y cómo la cultura de alguna forma se actualiza, ¿no? En las narrativas personales. Entonces, básicamente lo que nos van a decir, ¿no? Todas estas teorías, ¿no? o lo que va a acoger la terapia narrativa es que va a decir que yo, para dar cuenta, ¿no? de quién soy y hacia dónde voy, ¿no? como ser humano, como persona, tengo que contar una historia, ¿no? Una historia de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y eso es algo que da cuenta de mi identidad. Entonces, un breve acápite acerca de qué es el construccionismo social, que es probablemente el posicionamiento epistemológico más fuerte en el que se sustenta la terapia narrativa, que a diferencia de las teorías constructivistas, ¿no? El construccionismo social nos dice que el conocimiento siempre se construye socialmente, ¿no? Que siempre estamos inmersos en redes de conversaciones, participando de un medio social, participando de una determinada cultura, y a partir de ahí, de las conversaciones que generamos, ¿no? El conocimiento se va co-construyendo. En este sentido, el yo o la identidad no es algo que está encapsulado dentro de nosotros mismos, ¿no? Sino que es más bien también algo que emerge en las relaciones que establecemos con otros, ¿no? Algo que emerge en las conversaciones, ¿no? Es decir, como les decía antes, yo cuando hablo de mí mismo lo que estoy haciendo es contar una historia de mí mismo, ¿no? Y esa historia la pongo a circular en el medio social del cual formo parte. Y esa historia se va enriqueciendo a través de lo que van contando otros acerca de mí, ¿no? Y cómo esos otros perciben la historia que estoy contando, ¿no? y dan su postura al respecto. Entonces, por eso se entiende el yo como una red de relaciones en el lenguaje, ¿no? Kenneth Gergen, que es probablemente el padre del socioconstruccionismo, habla del yo saturado, es decir, que cada uno de nosotros participamos en diversos contextos, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Yo puedo hablar de mí mismo aquí ahora como psicólogo, como amigo, como hermano, como hijo, ¿no? etc. Participo en diversos contextos, ¿no? Cada uno con su historia particular acerca de mí. Y por tanto, mi identidad aparece como una identidad saturada, ¿no? o multihistoriada, ¿no?
Entonces, ¿qué características tienen las narrativas en general? Podríamos decir que la estructura narrativa más simple que puede haber es aquella que tiene una introducción, ¿no?, un desarrollo, y que en algún momento del desarrollo sucede un quiebre en los acontecimientos dramáticos de esta historia, que conduce a la construcción de un problema o un clímax en la historia, para posteriormente llevarnos a un desenlace. Y también en las narrativas, en las historias, aparecen distintos personajes, ¿no?, que interactúan. Aparece un protagonista, puede aparecer un antagonista, pueden aparecer comparsas, que son personajes que acompañan al protagonista dentro de la historia. Y dentro de lo que viven los personajes de esta historia, va a haber un panorama de acción que nos dice, que habla de los hechos y el contexto en el que sucede la historia, ¿no? Y el panorama de acción busca responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está haciendo lo que hace en esta historia? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, en las historias también aparece, dependiendo de quién cuente la historia, ¿no?, o cómo sea el narrador de la historia, aparece también lo que se llama el panorama de conciencia, que tiene que ver con lo que los personajes piensan y sienten, ¿no?, las cogniciones, las emociones. El panorama de conciencia nos habla acerca de lo que los personajes dentro de esta historia sienten en términos fisiológicos, ¿no?, sienten en términos de emociones, a qué cosas los personajes de esta historia ponen atención, ¿no?, qué están viendo, qué están oyendo los personajes, qué están tocando, qué están oliendo, ¿no?, qué están degustando, etc. Y puede aparecer un tercer panorama, que algunos autores incluso lo ponen dentro del panorama de conciencia, que este es un nivel un poco más abstracto, que es lo que se denomina el panorama de identidad de los personajes, que habla de las intenciones de los personajes, es decir, cuáles son sus deseos, sus propósitos, sus sueños, sus esperanzas, los valores que los movilizan, ¿no?, los compromisos de vida, los principios, etc. Que son... por lo general tiene que ver con cómo los personajes se posicionan en relación a los hechos que están viviendo, ¿no? Y cómo estos hechos repercuten en su vida, ¿no?, de acuerdo a sus valores, a sus principios, a sus compromisos, etc. A mí me gusta entender el trabajo con narrativas en psicoterapia como una forma integral de trabajar, ya que cuando desarrollamos una historia con un consultante, siempre estamos considerando todo esto, ¿no? Entonces, el trabajar con una historia implica también trabajar con cogniciones, con emociones, ¿no?, con sentimientos o con otro tipo de sensaciones, ¿ya?, con los mismos hechos o el contexto en el que se está desarrollando el relato, y con justamente los valores o los estados intencionales, ¿no?, que guía el comportamiento de los personajes en el relato. Entonces, la terapia narrativa nos dice que cuando un consultante llega a terapia, lo que llega a hacer es a contarnos una historia, ¿no?, una historia de cómo hasta ese momento la persona se ha desenvuelto en la vida para, en algún momento, presentar un determinado problema. Y ese relato se le llama al relato dominante. Supongamos que viene alguien a terapia a contarnos su historia de fracaso, ¿no?, lo mal que él lo ha hecho en la vida, ¿no?, lo fracasado que es él. Entonces se va a plantear armar una historia con una determinada trama, ¿no?, con un determinado tema, que sería la historia de fracaso. Entonces, para dar sentido a esa historia, la persona va a seleccionar determinadas experiencias de su vida, ¿no?, que de alguna forma vayan calzando con esa historia. Por ejemplo, puede decir, bueno, de pequeño mi madre me contó que nací 7 mesino, ¿no?, entonces por eso ya me hizo débil ante la vida, ¿no? Luego, durante el colegio, tuve dificultades de aprendizaje, entonces me tuvieron que llevar a la psicopedagoga. Luego en la universidad, no sé, entré a la universidad, pero no estaba muy motivado, entonces no me fue muy bien, estuve un montón de años para sacar mi carrera, ¿ya? Luego de ahí me casé, pero las cosas no han ido bien con mi pareja, no sé, y ahí la persona va uniendo distintos episodios o distintas experiencias de su vida que calzan con esa historia, con esa trama de fracaso, ¿no? Entonces se constituye así el relato dominante. ¿Por qué se le llama relato dominante? Porque una historia de vida
nunca va a incluir todas las experiencias de vida de una persona, ¿no? Sería imposible hacer una historia que dé cuenta absolutamente de todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, este relato va a estar dominando sobre otros relatos que pueden haber aquí. Otros relatos que pueden unir otro tipo de experiencias, ¿no? Y que dan cuenta de una persona distinta a una persona fracasada, ¿no? O una persona depresiva, etc. Entonces lo que hacemos en terapia narrativa es permitir la emergencia de múltiples relatos alternativos. Permitir la emergencia también de lo que se llaman las historias preferidas de identidad. Es decir, historias que hablan acerca de la persona que a nuestro consultante le gusta ser o acerca de la persona que le gustaría llegar a ser. Entonces lo que hacemos en terapia es buscar esas otras experiencias que de alguna forma son subyugadas o marginadas por el relato dominante, ¿no? Esas otras experiencias que no han sido tomadas en cuenta en un principio. Entonces, lo que podemos hacer en terapia es pedirle a la persona que desarrollemos una historia desde una contratrama, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de hablar de tu fracaso, ¿no? Hablamos de tus recursos personales, de las cosas que has hecho bien en la vida, ¿no? Entonces podemos empezar a conectar esas experiencias, ¿no? A lo mejor, bueno, fuiste a la universidad, ¿no? Pero en la universidad fue ahí que conociste a tu mujer y lograste casarte, ¿no? ¿Cómo fue que lograste eso, ¿no? Entonces podemos comenzar a conectar en un nuevo relato todas esas experiencias que quedaron fuera en un inicio y permitir, por tanto, la emergencia de un relato alternativo. En este momento de la terapia, cuando aparecen estos dos relatos, ¿no? El relato dominante en contraste al relato alternativo, la persona está viviendo una encrucijada, ¿no? Una suerte de dilema, como nos decía Guillem en un principio, ¿no? En donde podemos plantearlo como, bueno, ¿con qué Danilo nos quedamos, ¿no? Con el Danilo que contaba la historia de fracaso, ¿no? O con el Danilo de la historia de recursos, ¿no? Entonces es ahí el consultante cuando debe ponerse de alguna forma a resolver este dilema, ¿no? Nosotros como terapeutas ayudamos en la emergencia de más relatos alternativos o más historias preferidas de identidad, ¿no? Que den cuenta y den sustento en relación a la identidad que al consultante le gusta ser o le gustaría llegar a ser. Michael White y David Epstein hablan de que, como les decía hace un momento, este relato dominante ejerce una suerte de relación de poder en la vida de la persona, ¿no? Es un solo relato el que domina, marginando y dejando fuera otras experiencias de vida de la persona, ¿no? Que de ser tomadas en cuenta podrían hablar de una persona distinta, ¿no? a la persona fracasada o a la persona problemática. Entonces, ellos dicen que nuestras historias de vida, nuestras narrativas, no solo las construimos nosotros mismos desde cómo vamos organizando nuestras experiencias, sino que también nos influyen en esta construcción los macro relatos culturales, ¿no? Es decir, grandes discursos sociales, ¿no? Que dan vuelta en el medio social y que nos dicen muchas veces lo que Michel Foucault llama verdades normalizadoras, es decir, formas de vida que debemos llevar, ¿no? Es decir, supongamos un discurso social, ¿no? Que dice que los hombres deben ser fuertes y no deben llorar, ¿no? Probablemente yo si construyo un relato de mí mismo, un relato dominante de mí mismo como un hombre fuerte que no llora, ¿no? Marginaré de mi relato todas esas experiencias que hablan de debilidad o de tristeza, ¿no? Entonces por eso se dice que el relato dominante ejerce una relación de poder sobre el resto de las experiencias de vida de la persona, o sobre la vida de la persona, ¿no? Entonces, lo que buscamos en terapias narrativas es una suerte de insurrección de estos conocimientos marginados, de esas experiencias de vida que han quedado fuera del relato dominante. Los que pueden hablar también de recursos y habilidades que tiene la persona, ¿no? Y que ha ganado a lo largo de la vida, ¿no? Recursos o habilidades o actitudes que ha ganado por ser quien es, no porque las haya estudiado, sino que porque las ha aprendido en la universidad de la vida, ¿no? Y que muchas veces el conocimiento institucionalizado o formal margina o deja fuera, ¿no? Entonces, en este sentido se dice que la terapia narrativa toma una postura postcolonialista, ¿no? Que se refiere a la no invasión del otro o a la no contaminación del otro en sus discursos de identidad, ¿no?
Por eso es muy cuidadosa en el tema de las etiquetas diagnósticas, ¿no? O en el tema de ofrecer una teoría psicológica al otro acerca de lo que le está pasando, ¿no? Porque si el consultante lo puede coger, ¿no? Adoptarla para sí y guiar su identidad en base a esa teoría, ¿no? Entonces, lo que proponen ellos es lograr una deconstrucción del relato dominante, ¿ya? Y esto se logra mediante las prácticas de la externalización, que ya lo vamos a ver, que es probablemente por lo que se ha hecho más famosa la terapia narrativa. Deconstruyen también las prácticas de poder, ¿no? Estando atentos siempre a qué discursos sociales informan las narrativas de los consultantes, ¿no? Y deconstruyen también las prácticas del saber, ¿no? Es decir, lo que les decía antes, cómo la psicología o las ciencias psi se las han arreglado de alguna forma para contaminar los discursos de identidad de las personas, ¿no? Alguien, por ejemplo, que llega a terapia con múltiples etiquetas diagnósticas porque ha pasado por muchos profesionales, probablemente esté construyendo un relato dominante saturado, ¿no? De esas etiquetas o de esos diagnósticos. Entonces lo que se busca es deconstruirlo. Y esto se logra haciendo lo que llaman ellos exótico lo doméstico, es decir, preguntándonos, ¿no? Cómo es que el consultante ha llegado a esas conclusiones de identidad, ¿no? ¿Qué discursos están informando esas conclusiones, ¿no? Si alguien nos dice que yo me siento un fracasado, ¿no? Podemos preguntarle, bueno, ¿cómo ha sido que has llegado a esa conclusión, ¿no? ¿Te lo dices tú mismo? ¿Quién te lo ha dicho, ¿no? ¿Quién lo ha escrito? Algo que puede parecer tan obvio, ¿no? Lo hacemos exótico. Y de estas ideas surge un principio que orienta el trabajo con narrativas, que es el principio de lo ausente pero implícito. Es decir, cuando estamos oyendo las historias que nos cuentan nuestros consultantes, no solo estamos atentos a lo explícito que está en el relato, sino que también estamos atentos a tres grandes cosas, ¿no? Por un lado, los discursos sociales que están informando el relato, ¿no? Las respuestas que a lo mejor la persona ha dado a la adversidad y que han pasado desapercibidas en el relato, y por otro lado, los valores que guían a la persona en la vida, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy contando de que, no sé, de pequeño se murió mi padre, ¿no? Y que por eso mi madre se tuvo que hacer cargo de mí, de mi hermano, ¿no? Y que eso yo lo estoy contando en el contexto de una historia de tristeza, puedo preguntarme cómo es que la persona respondió a eso, ¿no? ¿Cómo es que has logrado llegar hasta aquí, ¿no? Siendo que tu padre falleció, ¿no? Siendo que tu madre se tuvo que hacer cargo de ti, etc., ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué valores hay allí, ¿no? ¿Qué te ha permitido, ¿no? Darle continuidad a tu vida, ¿no? ¿Qué valores te han movilizado? Y los discursos sociales que informan el relato tienen que ver con lo que les decía antes, con estas verdades normalizadoras que muchas veces aparecen, ¿no? Como ideas que nos dicen el tipo de vida que debemos llevar, ¿no? Para ser considerado una persona normal o una persona adecuada o una persona sana, etc. He puesto la figura de la bailarina aquí con la sombra porque de alguna forma creo que representa la idea de lo ausente pero implícito, ¿no? Esta bailarina a lo mejor nos está hablando de que a ella le gustaría tener un mejor desempeño en el escenario, ¿no? De que solo levanta la pierna hasta aquí, pero en el trasfondo, ¿no? En las sombras de este relato que nos está contando, probablemente han habido episodios donde ella ha podido levantar su pierna lo más alto, ¿no? ¿Ya? Y a lo mejor ha sido la bailarina que ha querido ser, ¿no? O tal vez es de alguna forma lo que está contrastando aquí, ¿no? Con quién ella se está comparando, ¿no? Para ser la bailarina exitosa que le gustaría ser, ¿no? Entonces, siempre en las sombras de los relatos encontramos estas ideas que están informando, ¿no? Las historias que construimos. Ahí tenemos una foto de Michael White arriba y abajo David Epstein. Y aquí hay algunos principios que orientan el trabajo del terapeuta narrativo, ¿no? Por un lado, la actitud de externalización, que si bien se ha popularizado, ¿no? Y se ha hecho conocido por ser una técnica,
más bien ellos lo han propuesto como un principio, como una suerte de cosmovisión que guía la perspectiva del terapeuta, ¿no? Dicen ellos que la persona no es el problema es el problema, ¿no? Ellos plantean que los discursos modernos en psicología por lo general tienden a ubicar los problemas dentro de las personas, ¿no? Dentro del self nuclear. Sin embargo, ellos buscan sacarlo afuera, ¿no? Y ver al problema, ¿no? Como un personaje más dentro de la historia. De hecho, David Epstein tiene una visión bastante particular. Él dice que las historias de realismo mágico, ¿no? Como puede ser 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o La casa de los espíritus de Isabel Allende, ¿no? Dice que le inspiran, ¿no? para tener una idea del problema como un personaje. Él dice que para él los problemas existen en el mundo de los problemas, ¿no? Y vienen al mundo de los humanos a perjudicarnos la vida, ¿no? Y que, sin embargo, nosotros siempre nos resistimos a los problemas, ¿no? Y que estamos movilizando recursos para responder a estos problemas que nos vienen a invadir. Entonces, ellos no actúan desde una posición estratégica, sino que buscan co-construir en la conversación terapéutica momentos de innovación, ¿no? Momentos que le permitan a la persona desarrollar historias alternativas, ¿no? Y eso lo hacen con una postura de genuina curiosidad y respeto, ¿no? Lo que Harlene Anderson bautizó como la postura colaborativa del not know, no saber, no entender. Y en cada sesión ellos se plantean tener conversaciones que abran nuevas posibilidades de significación y acción. Es decir, por un lado, entender lo conocido y familiar que sucede en la vida del consultante, ¿no? El relato saturado de problemas, y a través de las preguntas que ellos van haciendo, ir movilizando la conversación hacia lo que ellos llaman lo que es posible conocer. Es decir, todos esos recursos o habilidades que están presentes en la vida de las personas, pero que han sido marginadas por el relato dominante. Y están siempre funcionando desde la actitud de doble escucha, ¿no? Teniendo presente los discursos sociales que informan el relato, los valores que movilizan la acción de los personajes, ¿no? Y cómo las personas responden a la adversidad. Aquí hay un esquema que resume todo lo que han sistematizado los autores, ¿no? Ellos incluso hablan de prácticas narrativas y no tanto de terapia narrativa, porque ellos dicen que con todas estas prácticas se puede trabajar no solo con individuos y familias, sino que también con grupos y comunidades. Por lo mismo plantean que es mejor hablar de prácticas narrativas en lugar de terapia narrativa, ya que estas metodologías de trabajo no solo se pueden utilizar en el contexto de terapia, sino que en otros contextos. Entonces, por un lado, acá arriba tenemos las conversaciones de externalización, que, como les decía, es probablemente por lo que más se conoce a la terapia narrativa. Luego están las conversaciones de reautoría, de remembresía, las prácticas del ausente pero implícito, que lo hemos visto, ¿no? Como un principio que orienta la actitud del terapeuta. Lo que llaman ellos ceremonia de definición y trabajo con testigo externo, que permite incluir a varias personas en la sesión. Las preguntas de andamaje, ¿no? Una metodología para trabajar con el tema del trauma. Y lo que vamos a ver hoy, que es el tema del fracaso personal, que aquí lo han traducido como un mapa de conversación sobre fallas personales. Entonces, el fracaso personal. Entonces, hasta aquí no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Si no, seguimos. Entonces, ya desde lo que hemos venido viendo, podemos entender ya o vislumbrar, ¿no? Cómo la terapia narrativa va a entender el tema del fracaso personal. Michael White nos va a decir que el fracaso personal aparece justamente cuando la persona está comparando su vida o guiando su vida de acuerdo a un determinado ideal. ¿Ya? Este ideal viene determinado, viene dado por estos discursos, ¿no? Discursos que hablan respecto de lo que hay que hacer en la vida, ¿no? O cuando la persona realiza determinados actos rutinarios que buscan reproducir un tipo de vida, ¿no? Basando en el cumplimiento de determinadas normas, ¿no? Que definen lo que significa ser una persona de verdad, ¿no? Ser una persona auténtica, etc. Cuando la persona intenta adecuarse a determinados proyectos identitarios, ¿no? de la cultura contemporánea,
y la persona falla, ¿no?, en adecuarse de alguna forma a estos discursos dominantes. Y eso la persona lo comienza a experimentar como inadecuación, incapacidad, incompetencia, déficit, torpeza o caducidad, ¿no? Ya estoy viejo, ya no sirvo para esto, etc. Entonces, Michael White plantea que el fenómeno del fracaso personal ha aumentado de forma exponencial en los últimos años de la cultura occidental. Y esto dice él que se debe al aumento de la predominancia del poder moderno en nuestra cultura. Ya lo vamos a ver de qué se trata. Él dice que nunca antes en la historia había existido la idea de aparecer adecuado a los ojos de los demás. Y esto hoy en día aparece como un mandato. Él dice que el poder moderno ha desplazado al poder tradicional en los últimos 300 años de la cultura occidental. Pensemos que en la Edad Media, por ejemplo, existía un fuerte poder tradicional, ¿no?, un fuerte poder que era ejercido por la Iglesia y donde quien de alguna forma se salía de los mandatos que dictaba este poder tradicional, que dictaba la autoridad de la Iglesia, era sencillamente quemado en la hoguera. Sin embargo, cuando luego con la Ilustración surgen las ciencias modernas, ¿no?, comienza el poder religioso o el poder tradicional a verse desplazado, ¿no?, y el discurso científico pasa a las personas, ¿no?, pasa a de alguna forma a divulgarse entre los seres humanos comunes y corrientes, ¿no?, y por tanto empezamos a guiar nuestra vida a partir de lo que nos dice la ciencia. He puesto esta fotografía que representa un panóptico, ¿no?, esta edificación que tiene un patio central rodeada por muros, ¿no?, en todos sus lados, que representa de alguna forma, siguiendo las ideas de Michel Foucault, cómo funcionaría el poder moderno en la actualidad. Este tipo de estructuras las encontramos en antiguos colegios, en antiguos hospitales y hoy en día en las cárceles. Entonces lo que tienen es que todos los puntos del patio central son visibles desde todos los puntos de las paredes o de las murallas, ¿no? Entonces Michel Foucault lo toma como una metáfora reflejo, ¿no?, del poder moderno, ya que cada uno de nosotros estamos vigilando la vida de todos los otros, ¿no? Estamos constantemente en una cultura de vigilancia, ¿no? No hay un gran hermano que nos está vigilando, ¿no?, sino que somos nosotros mismos a través de nuestras conversaciones y nuestras acciones en el medio social quienes nos vigilamos en las conductas de nosotros mismos. Entonces aquí tenemos algunas características del poder tradicional, ¿no? El poder tradicional ejerce un control social a través de un juicio moral ejercido por representantes e instituciones del Estado. Está ubicada en un centro definido y responde a los intereses particulares de los monopolizadores, de quienes utilizan ese poder. La jerarquía es piramidal, es de arriba hacia abajo, ¿no?, y la gente está por lo general en las afueras de este poder siendo objeto de él, ¿no?, un poder que se impone y se controla mediante la opresión, la represión, ¿no?, ya que es un poder que limita, prohíbe, impone, coarta, ¿no?, y establece símbolos de poder a través de las ceremonias, del castigo público, ¿no?, y a través de estos símbolos busca generar temor. En cambio, el poder moderno establece un sistema de juicio normalizante, ¿no?, ejercido por pares en la evaluación de las vidas y la vida de los demás. Es decir, cuando estamos cotillando, ¿no?, sobre otra persona, lo que estamos haciendo es ejercer una suerte de poder moderno, ¿no?, sobre la vida de otro. Está ubicado en circuitos de alianzas y coaliciones cambiantes con intereses similares, un poder difuso, ¿no?, que está presente en el medio social, no podemos localizarlo en alguien o en algo concreto. La metáfora prototípica es el panóptico, ¿no?, se desarrolla y refina a nivel local, la gente participa activamente en la construcción de sus vidas de acuerdo con estas verdades normalizadoras, ¿no?, estas ideas del discurso social que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, y agrupa a la gente para la vigilancia y el establecimiento de lo normativo, ¿no? Nosotros mismos al cotillar sobre el otro, ¿no?, estamos de alguna forma vigilando la conducta del otro, diciendo, oye, mira, viste lo que hizo tal o cual, oye, se desubicó, no, nada que ver, etc.
y por lo general emplea el continuo de normalidad a normalidad, ¿no? Tablas de desempeño, fórmulas para la categorización de las personas, etc. Entonces, en relación a cuando alguien se aparta a los mandatos del poder moderno, ¿no? O cuando alguien no logra de alguna forma satisfacer los mandatos del poder moderno, puede aparecer la sensación de fracaso personal. Y Michael White establece tres grandes tipos de fracaso personal. Uno, los errores o equivocaciones, ¿no? Que tienen que ver con falta de habilidades sociales, no lograr determinados objetivos en la vida, ¿no? Concebir la vida a través de un solo ámbito. Esto quiere decir que, como comentaba hace un momento, ¿no? Bajo las ideas socioconstruccionistas poseemos múltiples identidades, ¿no? Y por tanto múltiples ámbitos de existencia, ¿no? Cuando concebimos nuestra vida en un solo ámbito, es mucho más probable que nos sintamos como un fracasado. Supongamos que para mí lo más importante de mi vida es lo profesional y yo solo me defino como profesional. Si fracaso en ese ámbito, me voy a vivir en mi totalidad como un fracasado, ¿no? En cambio, si tuviera otros ámbitos de existencia, ¿no? Más conservados, ¿no? A los cuales también les atribuyo importancia, esa sensación de fracaso puede estar mucho más limitada y acotada, ¿no? No lograr el self verdadero, ¿no? o el self auténtico también puede ser considerado un fracaso por error o equivocación. Fracasos por omisiones, ¿no? El dejar de hacer ciertas cosas o dejar pasar oportunidades, por ejemplo, puede ser un error por omisión, un fracaso por omisión. O la pasividad para alcanzar los modelos de éxito. Y por último, fracasos por resistencia, ¿no? Gente que abandona los modelos respecto de lo que es adecuado, ¿no? Rechazo, negación de verdades normalizadoras, ¿no? El rechazar guiar nuestra vida, ¿no? Por determinados discursos o por determinados mandatos. Y por último, el interés en formas de vida alternativas también puede ser considerado como un fracaso, ¿no? Por ejemplo, mire estos hippies, estos perros flautas que andan ahí ocupando casas, ¿no? Puede ser un fracaso de este tipo. Entonces, Michael White nos plantea que en las sombras del poder moderno siempre van a haber respuestas de las personas a estos mandatos, siempre van a haber fenómenos de resistencia a estos mandatos. Michel Foucault decía que donde hay poder, siempre hay resistencia al poder. Entonces, a lo que nos invita Michael White con la metodología para abordar el fracaso personal en terapia narrativa, es justamente a rechazar estos mandatos del poder moderno, ¿no? Y he puesto esta fotografía aquí que habla como de una protesta postmoderna, ¿no? Que dice aquí, tiene un cartel, dice Down with Meta-Narratives, o sea, abajo con las metanarrativas, no los macro-relatos. Postmodernidad, dice, en nuestro mundo no lo utilices, no intentes definirlo, sobre todo no nos etiquetes, ¿ya? Incluso si nosotros mismos lo aplicamos sobre nosotros mismos, ¿no? Eso es un poco a lo que nos va a invitar Michael White. No sé si hay dudas o comentarios hasta aquí, porque aquí ya me gustaría que hiciésemos un ejercicio práctico, si les parece. ¿Sí? Vale. Voy a entregarles una especie de cuestionario para que os rellenéis personalmente y luego compartáis las reflexiones que les ha generado este cuestionario con las personas que tenéis al lado, ¿vale? Vale, a ver, atención acá un momento, los interrumpo en la conversación. Bueno, como habéis visto, es un cuestionario nada más cualitativo, ¿no? Para ver qué expectativas culturales o por qué expectativas culturales dejamos guiar nuestra vida, ¿no? Algunas pueden ser caricaturescas o muy exageradas, pero lo caricaturesco y exagerado a veces permite representar, ¿no? la idea que nos queremos hacer. Me gustaría oír a ver qué habéis comentado en los grupos, a ver si alguien quiere comentarlo para todos.
Jo el que... Jo el que he notat fent aquest exercici és que en català té d'alien. Sí. Que hi ha potser també certes expectatives socials que van molt vinculades a diferències de gènere. I ho comentava amb ell i coincidíem que segons quines coses com a dona potser em costava més marcar que no i ahir com a home pues, no tant. Gracias. ¿Más comentarios acerca de lo que habéis reflexionado, lo que les ha llamado la atención? És una cosa, comentàvem que havíem entès diferent, o sigui, entre nosaltres havíem entès molt diferent el que volia dir cada cosa. Cosa que vol dir que una frase ja significa coses molt diferents per cadascú de nosaltres. Per tant, hem respost diferent perquè l'hem entès diferent. Si l'haguéssim entès tots igual, haguéssim contestat segurament igual la majoria. ¿Más cosas? Jo hi ha una altra cosa que m'ha fet pensar que moltes d'aquestes frases eren coses que jo podia haver pres consciència, però que igualment, com de la manera emocional, t'afecten igual. Totes aquestes parts de la bellesa o de no sé què, tu pots ser-ne conscient, però no pots evitar a vegades que t'afecti aquest discurs social. ¿Más cosas? Bueno, no es nada que hayamos comentado porque no nos ha dado tiempo a comentarlo, porque hemos acabado cuando has dicho ya tiempo. Pero yo me he dado cuenta que muchas cosas de la lista, antes sí que era una presión que me ponía a mí mismo, fruto de los mensajes sociales y demás, ¿no? Y que me he ido desprendiendo de un montón de ellas, y las que me quedan son las que son congruentes con lo que, bueno, que no me causan una presión o un malestar, sino que es algo que va con mi identidad y me gusta tener esta expectativa porque de momento me va bien. ¿Más cosas? Bueno, te agradezco ese comentario, Joan, porque efectivamente estas expectativas culturales no son ni buenas ni malas, ¿no? Sino que simplemente cómo nos resuenan a nosotros, ¿no? Y nos permite tener un listado así, como decía, que algunas pueden ser ridículas y exageradas, nos permite cuestionarnos y decir, bueno, esto que guía mi vida, a lo mejor me lo he planteado, es algo que va conmigo, es algo que me han impuesto, ¿no? Y lo que nos va a proponer Michael White es que cómo el guiar nuestra vida a partir de estas expectativas culturales, que pueden haber muchas otras también, vinculadas al tema género, por ejemplo, que van a haber expectativas culturales distintas para hombres y mujeres, ¿no? Pueden llevarnos a la sensación de fracaso personal si es que no estamos cumpliendo con dicha expectativa, ¿no? Imaginaos que yo, por ejemplo, me guiara por la expectativa número 17, ¿no? Y en el momento que empiece a perder el pelo, probablemente me sentiría feo, ¿no? Desubicado o qué sé yo qué, ¿no? Y podría así empezar a gastar dinero e invertir, ¿no? En tratamientos capilares y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, les propongo que sigamos. Como he venido comentando, un autor que va a tener de referencia a Michael White es a Michel Foucault, ¿no? Él es un filósofo francés que va a ser catalogado como filósofo posmoderno o postestructuralista por diversos autores, y él básicamente va a filosofar, ¿no? O reflexionar acerca del tema del poder, ¿no? Va a ser él, Michel Foucault, quien acuña el término de poder moderno versus poder tradicional. Entonces, una de las ideas que toma Michael White de Michel Foucault
es cómo plantea Foucault el tema de la construcción de la identidad, ¿no? Entonces, para Foucault, habrían 4 dimensiones morales o 4 dimensiones éticas en función de las cuales construimos nuestra identidad. Estas 4 dimensiones tienen que ver con los valores que escogemos, ¿no?, para nosotros mismos, para guiar nuestra vida, ¿sí? Y cómo a partir de esos valores que escogemos para guiar nuestra vida nos definimos a nosotros mismos. Entonces, la primera dimensión en la construcción de la identidad como agentes morales, ¿no?, es lo que Foucault denomina sustancia ética. Y vendría a ser aquel elemento que es esencial para hacer un juicio ético, ¿no?, para digamos, el sustrato a partir del cual vamos a escoger los valores que nos guían en la vida, ¿no? Él da el ejemplo que para los griegos, ¿no?, era el tema del placer y los valores estéticos, ¿no? Para los primeros cristianos eran las formas del deseo. Y para la era moderna dice que son las categorías del self, los sentimientos esenciales de cada uno, los deseos más profundos, la propiedad personal, los recursos de uno, las propias necesidades humanas, ¿no? A partir de estos elementos vamos a seleccionar determinados valores para guiar nuestra vida. Entonces, la segunda dimensión en esta construcción del self como agente moral es lo que él denomina modo de subjetivación. Entonces, son los mecanismos por los medios de los cuales regulamos estos valores, ¿no? Los mecanismos por medio de los cuales se nos ponen normas éticas. Entonces, para los griegos, por ejemplo, era el tema de los valores estéticos. Como les decía antes, si para ellos la sustancia ética era el placer, ellos obtenían el placer a través de cultivar los valores estéticos, ¿no? Para los primeros cristianos, que para ellos lo que tenían que regular o de dónde tenían que extraer sus valores eran las formas del deseo, del placer. Entonces, la forma de administrar estos deseos, estos placeres, no sé, eran las leyes divinas, ¿no? Y para la era moderna es la verdad, ¿no? Aquello que nos dice que es verdadero, ¿no? Luego está la tercera categoría, que es el ascetismo, que son las conductas que realizamos, las acciones que realizamos para poner en práctica estos valores. Entonces, para los griegos era moderar los placeres, ¿no? Para los antiguos cristianos era descifrar y modular los deseos propios, y en la era moderna sería el ser honesto con uno mismo, liberar los deseos propios, capitalizar los propios recursos, satisfacer las necesidades propias, expresar los atributos propios, realizar el propio potencial. He puesto la foto de esta chica porque esto se refiere como incluso a la gimnasia que uno hace en relación a uno mismo, ¿no? Para ajustarse a un determinado modelo. Y por último está el telos, que es el fin último, ¿no?, de consecuencia, ¿no?, de llevar una vida digna de acuerdo a nuestro sistema de valores. Es decir, ese corresponde al tipo de persona que aspiramos llegar a ser, ¿no?, cuando nos comportamos de una manera ética o moral. Y que en la era moderna, dice Michael Watt, que bajo la guía de la racionalidad moderna, ¿no?, sería el ser una aspiración para llevar a cabo una vida de autoposesión, de plenitud personal, de autoactualización, o una que refleje un pináculo de realización del ser. Es decir, estos discursos modernos lo que nos dicen es que si nosotros somos honestos y auténticos con nosotros mismos, si nos esforzamos y trabajamos, vamos a llegar a un ideal de éxito, ¿no?, que sería lo que está representado aquí. Ahora, ¿cómo actualizamos todo esto que hemos venido hablando en el trabajo terapéutico? Michael White lo que hace es sistematizar un mapa de trabajo, ¿no? Lo que él denomina un mapa conversacional, es decir, una suerte de formato de entrevista semiestructurada que nos va a permitir, de alguna forma, abordar con el consultante en una o en múltiples conversaciones terapéuticas el tema del fracaso personal. Entonces, lo que él propone en este mapa, 8 categorías de conversación. Las vamos a ir viendo uno a uno a continuación. Si me ayudáis a repartir, aquí voy dando el mapa.
Este es el mapa de la conversación terapéutica que se lo he dado ahora para que me podáis ir siguiendo en cada uno de estos puntos. Entonces, la primera categoría de conversación que él sistematiza en este mapa es lo que él denomina fracaso en relación a quién. O sea, cuando la persona nos ha contado una historia de fracaso, lo que él propone es que nos preguntemos y le preguntemos a la persona, ¿no? ¿Fracaso en relación a quién? ¿No? Y en el fondo lo que esta parte de la conversación nos está develando es cuál es el criterio normativo al cual la persona se está intentando adecuar, ¿no? Si alguien se define a sí mismo, ¿no? como poco adecuado o como incompetente, ¿no? Podemos decir, bueno, poco adecuado o incompetente en relación a qué, en relación a quién, ¿no? A los ojos de quién, ¿sí? En el fondo nos permite esto develar cuál es el discurso normativo que está detrás y al cual la persona se está intentando ajustar. Una segunda categoría conversacional, ¿no? Es la que él denomina respuesta al fracaso, ¿no? Y que tiene que ver con conversar acerca de los esfuerzos que ha hecho la persona en su vida para adecuarse a esa expectativa cultural, ¿no? ¿Qué ha hecho la persona para adecuarse a esa expectativa cultural, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que ha realizado, ¿no? Supongamos alguien que nos está contando, ¿no? que desea ser musculoso, ¿no? Y tener un abdomen six-pack, como ponía ahí en el cuestionario, ¿no? Que se siente, no sé, un débil, supongamos, porque no tiene el cuerpo escultural que le gustaría tener, ¿no? Si preguntamos, bueno, débil en relación a quién o en relación a quién, probablemente se está comparando con algún, no sé, modelo de físico-culturismo o de gimnasio, etc., ¿no? Y cuando le preguntemos por las acciones que ha hecho para ajustarse a este modelo, probablemente nos cuente acerca de su rutina de ir al gimnasio o de tomar batidos proteicos, no sé, tantas veces al día, etc. Entonces una tercera categoría es lo que se denominan resultados únicos o logros aislados, ¿vale? Que tiene que ver cómo la persona sigue adelante con su vida a pesar del fracaso, ¿no? A pesar de no conseguir este ideal, a pesar de no cumplir con esas expectativas culturales, ¿no? Cómo se las arregla la persona para seguir con su vida adelante. Luego está la categoría que denomina White de cimientos para las acciones, que tiene que ver justamente con las acciones que realiza la persona para seguir adelante a pesar del fracaso, ¿no? Con esas cosas que hace como para ser una persona distinta, ¿no? a la persona del modelo o de la expectativa cultural. Luego una quinta categoría, que es aquí entramos ya con las categorías de construcción del self moral que proponía Foucault, que es la sustancia ética, que tiene que ver con los valores, ¿no? Que está movilizando a la persona, ¿ya? Para realizar esas acciones, ¿no? Esas acciones que lo alejan de la norma. Entonces podemos preguntar, ¿qué es lo importante para ti al realizar estas acciones, ¿no? ¿Qué palabra describe, ¿no? Eso que estás haciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué te moviliza, qué te lleva a realizar estas acciones? Luego está el modo de subjetivación, que tiene que ver con explorar cuáles son los significados asociados a estos valores, ¿no? ¿Qué cosas hay detrás de estos valores, de dónde vienen en su historia, por qué son importantes para esta persona, etc. Luego la séptima categoría, que es el ascetismo, que es qué cosas hace la persona en su vida, que son reflejo de que estos valores se están manifestando, ¿no? O cómo estos valores se podrían llegar a manifestar más en la vida de la persona. Y por último está la categoría de telos, que se refiere a cuál es la vida que la persona desea llevar, ¿no? Y qué es lo que esto dice de la persona, ¿no? Y es aquí donde lo que logramos con este mapa, ¿no? Es que en lugar de, más bien, nos logramos mover, ¿no? De una historia de fracaso a una historia de una persona que no solo responde al fracaso, sino que se guía por determinados valores, ¿no? que le son propios
lesiona idiosincráticos, ¿ya? Y que por lo tanto no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Antes, algunos comentarios de las implicaciones éticas que tiene el concebir la terapia desde esta perspectiva, ¿no? Lo primero que tiene que ver con el concebir la vida como una construcción, ¿no? Nadie, desde la perspectiva constructivista o construccionista social, nadie tiene la vida determinada, ¿no? Nadie tiene ni características personológicas intrínsecas, ¿no? ni rasgos, ni trastornos que le son intrínsecos, sino que entendemos más bien la vida como una construcción. Y si la persona ha llevado su vida a la construcción de un fracaso, también podemos llevarla a deconstruir eso y construir, ¿no? una vida alternativa. Michael White propone que el hecho de no denunciar el poder, ¿no? en las prácticas terapéuticas es hacernos cómplices muchas veces del poder moderno, ¿no? Y de los discursos que buscan o las prácticas que buscan en la sociedad mantener el status quo, ¿no? Y que por tanto la terapia narrativa de alguna forma se la juega y se quema, ¿no? con denunciar el poder moderno y denunciar las injusticias, ¿no? En ese sentido el terapeuta toma una postura valórica al respecto. Él propone que también este mapa de abordaje del tema del fracaso personal puede servir como antídoto a la desesperación, ¿no? Para muchas personas que experimentan esta sensación de fracaso, y que por lo tanto puede ser útil utilizarlo en terapia. Y dice él que esto, más allá de una práctica terapéutica, puede ser llevado como una práctica de vida, ¿no? El no dejarnos influenciar por estas expectativas culturales que pueden llevarnos a la sensación de fracaso, ¿no? Y no contribuir tampoco, ¿no? A estas prácticas culturales que llevan a evaluar a las personas en función de un criterio normativo, ¿no? Y por supuesto el utilizarlo también como parte de la práctica profesional. Entonces aquí les quiero comentar el caso de Andrés, ¿ya? Que es una persona de 55 años que me tocó atender hace un tiempo ya en un CAP de la ciudad de Barcelona, que él había sido derivado con el diagnóstico de depresión por el médico de familia. Hacía un año, digamos, estaba lidiando con esta depresión cuando me llegó a consultar. En general él manifestaba sintomatología ansiosa depresiva, principalmente ansiosa en el momento que consulta conmigo, y él se define a sí mismo como pesimista, alguien que se preocupa mucho por las cosas, más que otras personas incluso, y que esto de preocuparse mucho por las cosas le impide hacer una vida normal, ¿no? Y dice él que le gustaría hacer o llevar la vida que tenía antes, ¿no? Antes de la depresión. Entonces, fijaos aquí que en estas primeras frases ya hay algunas comparaciones normativas, ¿no? Soy pesimista, me preocupo mucho por las cosas más que otras personas, ¿no? Y esto me impide hacer una vida normal, ¿no? Entonces, siguiendo el mapa de la conversación, bueno, le podría preguntar aquí, bueno, normal en relación a qué es para ti normal, ¿no? ¿Qué significa a ti más que otras personas, ¿no? ¿Cómo son las otras personas que conoces, ¿no? Con ese tipo de preguntas podemos entrar a deconstruir esto que él está afirmando, ¿no? Aquí tenemos un genograma que, si bien en terapia narrativa no se utiliza particularmente el genograma, pero lo pongo como una forma simplemente de resumir información de manera gráfica y visual, ¿no? Ahí tenemos a Andrés, él está casado, tiene 2 hijos, ¿no? El mayor vive fuera con la novia, el menor tiene una novia también, pero vive en casa y tiene un perro boxer ahí, que es como el tercer hijo de la familia. Tiene una hermana por este lado, ¿no? Con sobrinos, sobrinas, perdón, y es viuda la hermana. Algunos antecedentes de Andrés, bueno, él tiene hipertensión arterial, él comenta que su mujer tiene fibromialgia y anteriormente tuvo un cáncer mamario, y esto es una preocupación para él.
que su mujer esté bien, ¿no? Eso es parte de sus preocupaciones, ¿no? El cómo está la salud de su mujer, algo que le causa ansiedad. Nos comenzamos a ver en marzo del 2011, sin embargo sus síntomas habían comenzado como casi un año atrás, ¿no? Junio, julio del 2010, y empezamos a trabajar con la metáfora de la externalización, definiendo determinados personajes que aparecían en su historia que le causaban estos problemas, ¿no? Como el pesimismo, las preocupaciones, ¿no? Que comenzaron a dominar su vida. Y él dice que se siente como un fracasado, ¿no? Me frustra, dice, me amarga porque siento que no puedo hacer bien las cosas. Hay gente que hace las cosas bien, ¿no? Él dice que con esta depresión él se siente más enlentecido, dice que le cuesta poner atención en el trabajo, ¿no? Y que por eso se siente como un fracasado, ¿no? Alguien que de alguna forma la vida le pasó la factura, ¿no? Y que no está llevando hasta ese momento la vida que él quería llevar. Y empezamos a trabajar descubriendo algunos recursos en su vida que le ayuden a lidiar con el pesimismo y las preocupaciones que lo llevan a esta sensación de fracaso. Y algunos aliados son el sentido del humor, dejar las preocupaciones para después, no hacerle caso y despreocuparse, ¿no? Y preocuparse de la felicidad de otros. Esto dice que era lo más potente que encontramos, ¿no? Que en lugar de preocuparse por él mismo, ¿no? Preocuparse de la felicidad de otros, por ejemplo su mujer, sus hijos, es algo que le permitía como olvidarse de sus propias preocupaciones. Y gran parte del trabajo que hicimos fue con el mapa de abordar el fracaso personal. Entonces aquí les voy a poner algunas respuestas que fue dando Andrés en cada una de las categorías de conversación, ¿no? Cuando él dice, bueno, me siento como un fracasado, ¿no? Bueno, ¿fracaso en relación a qué? Entonces él dice, a los 18 años, bueno, da la COU, el curso, ¿no? Para entrar a la universidad, y estudia diseño industrial. Sin embargo, dice que le hubiera gustado estudiar psicología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo le pregunto, claro, entraste a diseño industrial y no a psicología, ¿no? Entonces dice, quería ser más que nadie, ganar dinero para no tener preocupaciones por diferencias sociales. Diferencias sociales lo entiende como el vivir en situaciones de pobreza o miseria, al ver en relación a otros que pueden tener, ¿no? Un mejor pasar económico. Entonces dice, el tener una casa con mi mujer, un buen coche, eso era lo que él quería, ¿no? Para su futuro. Ser el líder y escalar puestos hacia arriba, ¿no? Él se veía en ese tiempo trabajando en una empresa, en una organización, tal como lo hacía hoy en día. Entonces, ¿qué esfuerzos ha hecho él para adecuarse a este ideal, ¿no? De ser el líder, de escalar puestos hacia arriba, ¿no? De no tener que preocuparse por las preocupaciones por diferencias sociales, etc. Entonces él dice, lo que ha hecho es tener una ansiedad de lucha, el preocuparse justamente, el no poder dejar de ser cumplidor, ¿no? El tratar siempre de ser alguien eficiente, ¿no? En la medida que más me preocupo, más soy cumplidor, entonces soy más eficiente y así voy escalando puestos hacia arriba, ¿no? Y tengo la vida que quiero llevar. Luego los resultados únicos, o las excepciones o los logros aislados, ¿no? ¿Cómo sigue adelante esta persona a pesar del fracaso, ¿no? Entonces, él dice que lo que le permite seguir adelante a pesar de estas preocupaciones, a pesar de este fracaso, es ver a su familia feliz, a su mujer y a sus hijos. Entonces él dice, si me preocupo por su felicidad, yo también estoy feliz. O sea, me dejo de preocupar de esta ansiedad de lucha, ¿no? Y me preocupo de la felicidad de ellos. Y eso me permite seguir adelante. Cimientos para las acciones. ¿Cómo lo hace para no adecuarse, no? Para seguir este ideal de ver a su familia feliz? Entonces él dice que la vida me pasó la factura, no era la vida que quería llevar, no era feliz. ¿Ya? Dice que lo que tiene que hacer, ¿no? Para seguir este camino es ser feliz y no preocuparse, tener preocupaciones normales, vivir el presente y no el futuro, vivir el día a día, ¿no? No estar preocupado de esta ansiedad de lucha. Entonces, ¿qué palabra describe, ¿no? Eso que le permite, digamos, manifestar esa despreocupación o esa preocupación por los otros y no por esta ansiedad de lucha, ¿no? Él dice la felicidad, ¿no? Y recuerda aquí a su abuela Marisol, que fue alguien que le transmitió este valor de la felicidad. Él la describe como una persona muy alegre, ¿no? A pesar de todo lo que le tocó vivir como una señora de posguerra, ¿no? Que le tocó alimentar a sus hijos, etc.
Entonces él dice, era una persona siempre alegre a pesar de todo lo que le tocó vivir. Sabía salir adelante siempre, era muy fiestera. Luego el modo de subjetivación, cómo se manifiestan estos valores en su vida. Bueno, dice que ya no me interesa subir, no escalar puestos hacia arriba, como decía antes. No es la vida que quiero llevar. En la categoría de ascetismo, ¿no? ¿Qué cosas hace que son reflejo de que estos valores se manifiesten en su vida? O qué cosas hará al tener más presente en su vida estos valores, ¿no? El valor de felicidad. Entonces dice, bueno, cogeré la prejubilación. Ya no me preocupa no trabajar, ¿no? Estaré disfrutando de mi tiempo libre, teniendo las preocupaciones normales, ¿no? No estar preocupado de ser eficiente en el trabajo, no rendir al máximo, etc. Y por último, ¿cuál es la vida que él quiere llevar y qué dice de sí el hecho de que él quiera llevar esta vida? Entonces dice él, antes el ser despreocupado implicaba ser pasota, ahora ya no. Puedo ser despreocupado sin ser pasota y sin ser ineficiente. Puedo ser más positivo, despreocuparme, disfrutar la vida y no enfadarme. Y si os fijáis aquí, al parecer él está resolviendo un dilema implicativo, ¿no? Dice, antes el ser despreocupado implicaba ser pasota. O sea, claro, si dejo de preocuparme soy un pasota. En cambio, para ser eficiente y ser la persona líder que quiero ser, tengo que preocuparme, ser preocupado. Entonces, a través de tener una conversación de este tipo, que no fue solo en una sesión, sino que fue en el transcurso de varias sesiones, nos permite llegar luego a esta conclusión. Y bueno, eso es la parte teórica hasta ahora. No sé si hay dudas, comentarios. Lo que les quería proponer a continuación era que hiciéramos un ejercicio práctico, a ver si podíamos practicar el mapa de Michael Webb. Entonces les propondría que os colocarais en tríos de 3, ¿no? Donde uno hiciera de terapeuta, otro de consultante y un tercero de observador. Entonces la idea es que el que hace de consultante trabaje ya sea en role-playing o algo de verdad, una sensación de fracaso personal, ¿no? Puede ser algún consultante vuestro también que a lo mejor podéis supervisar a través del ejercicio, ¿no? Entonces la idea es que el que hace de terapeuta vaya siguiendo el mapa y ver si puede ir evolucionando la conversación para ir hacia lo que es posible conocer, ¿no? Y el rol del observador es a medida que lo requieran los que están conversando, ir dando pistas o pautas de que, mira, sigue por aquí, anda por allí, o quienes están conversando también le pueden pedir sugerencias o pistas al observador. ¿Ok? ¿Les parece? Hacemos hasta 8:20, la media hora. ¿Sí? Vale. Entonces, en tríos de 3, hacemos el ejercicio. Si tenéis dudas también me podéis llamar y me voy pasando por los tríos. Vale. A ver, me gustaría oíros a ver si hicieron el ejercicio o no, y los que lo hicieron, si les resultó fácil, difícil, si les resultó hacer preguntas o no, si se movieron en la conversación, cómo os fue. Comentarios de los grupos, a ver cómo fue el ejercicio. Un poco difícil seguir los puntos de la tabla. Yo era observadora, pero era difícil seguir los puntos a rajatabla porque la conversación muchas veces te lleva a algo que te hace comentar algo de los valores cuando tú no has llegado a ese punto, ¿no? No sé. Depende de la conversación, es como que vamos adaptando los puntos también. Exacto. Vale, se me imaginaba aquí. Es un poco lo que me ha parecido que pues, se podía...
Sí, es lo que suele suceder con los mapas de la terapia narrativa. La verdad que Michael White los sistematiza como simplemente de una forma pedagógica, ¿no? Pero la conversación puede tomar distintas direcciones, ¿no? Y uno es el que tiene que ir adaptando el mapa a la conversación, ¿no? Sí, es efectivamente lo que suele suceder. No sé, más cosas. Bueno, creo que me parece muy interesante como la guía de preguntas y que pues que yo nunca no había utilizado como técnicas del enfoque y me parece que son muy fáciles de seguir si lo haces como de manera como natural y como decían ellos, como introduciéndolo en el discurso de lo que esté pasando en cada caso, pero que orientan mucho a descentrar a la persona de lo que nombra como fracaso, ¿no? Que creo que es parte del objetivo, no que hablemos todo el tiempo de por qué es tu fracaso en tu vida, sino de, bueno, y qué otras posibilidades hay, dónde te has sentido competente, y cómo a través de la conversación, para nosotros fue muy fácil como salirnos del tema del fracaso y ver que habían otras cosas que en su vida sí se sentía bien, y cómo él mismo estaba resignificando lo que inicialmente consideraba un fracaso en su vida. Entonces me parece que las pautas permiten hacer eso de forma muy, muy fácil. Bueno, yo sí quería agregar, bueno, yo estuve como paciente con ella, que es interesante ver cómo uno fácilmente empieza a hablar y de pronto como de un tema que tú crees que es central, de pronto en la narrativa empiezan a aparecer otras cosas. Y como de un tema brincamos a otro, mucho más nuclear, y cómo se retomó nuevamente la guía, pero me fue llevando ya más de la mano para que vaya deconstruyendo el significado que tenía y haciendo una reconstrucción. Eso es interesante porque yo soy de las personas que hablo mucho, entonces como paciente pues hablo muchísimo, y esto ayuda para nuevamente, ¿dónde vas? Dejarla nuevamente como para seguir el hilo, la conversación. Creo que es una herramienta muy, muy útil. Sí, gracias por esos comentarios, porque justamente es lo que se espera del proceso, ¿no? De desplazarse uno a través de la conversación, ¿no? De un relato donde a lo mejor está todo eclipsado por el fenómeno del fracaso, a nuevos relatos en donde hay muchas más cosas, ¿no? y recursos, y el fracaso no lo es todo, ¿no? Así que gracias por eso, porque veo que de verdad lo aprovecharon y les resultó. ¿Más cosas? Hola, simplemente comentar que quizá para mí lo más nuclear ha sido en el punto 5 y 6. Porque cuando hablaba de cómo actuaba a pesar de no obsesionarse con la norma, o para no obsesionarse con la norma, el hecho de pedirle qué palabra pues puede describir, ¿no? Podría describir aquello que te mueve a hacer estas acciones. Ha tardado en encontrarla, pero ha sido como la claridad total cuando la ha encontrado, ¿no? Y luego el relacionarla con de dónde te viene este valor en tu historia o en tu vida, como que también, bueno, yo como desde la posición de terapeuta no lo he visto como muy revelador y que era como lo nuclear de todo. Simplemente esa impresión que a mí me ha dado. Por aquí, en muy poco tiempo, se ha pasado de relato dominado por el problema, digamos, donde la persona veía solo una excepción, por decirlo así, y a raíz de darle un poco de voz y de hacer más rico el discurso de la excepción, pues
se ha traído de ahí valores que he identificado, que se han repetido en otros momentos, y se ha ido tejiendo este relato alternativo en realmente muy poco tiempo, ¿no? Y ha sido curioso como en tan poco tiempo pues se ha pasado de construirse a sí mismo de un relato dominado por un sentimiento igual de fracaso en un área concreta a algo que era totalmente lo opuesto, ¿no? Y ha sido eso, pues hilando en la diapositiva que tenías antes, ¿no? Hilando de excepciones en excepciones, dando voz a los valores, cómo se traducían en la vida, bueno, como dando este discurso alternativo. ¿Más cosas? A mí yo no tenía muy claro el punto de este 5, valores que movilizan la acción, a qué acciones se referían, si las vinculadas al cambio o las anteriores. Las vinculadas al cambio. Aquello que quisiera ser y no... Claro, se refiere a los valores vinculados al punto 4, ¿no? A las cosas que hace la persona, ¿no? Para alejarse de ese ideal normativo, ¿no? Sí, yo rescato lo que decían por ahí, ¿no? De que el punto 5 y 6 es probablemente parte de lo más relevante, ¿no? Que efectivamente, en mi experiencia con las prácticas narrativas, cuando se habla del tema de los valores, ¿no? Aquello que está movilizando a la persona a hacer las cosas que a ella le gustan, ¿no? O las cosas que le importan en la vida, se producen momentos bastante especiales, ¿no? de conmoción, incluso si es que la persona a lo mejor no tiene una palabra concreta o adecuada, pero sí alguna imagen, alguna metáfora que está reflejando ese valor, ¿no? No sé si hay más cosas, comentarios, reflexiones sobre el ejercicio. Si no, me gustaría ahora pasarles un último cuestionario, esta vez para que vea, en lugar de cuestionar y pensar sobre las expectativas culturales, está destinado a pensar sobre nuestras respuestas en la vida al tema del fracaso personal. Entonces la idea es que contestéis el cuestionario y comentéis también con los compañeros que les llama la atención, ¿no? Que encuentran curioso, de allí, ¿no? ¿Qué reflexiones les genera? ¿Quiénes han obtenido 10 puntos o más? ¿Sí? Entonces, vale, como en terapia narrativa son importantes los certificados, vamos a certificarlos. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, comentario, es el momento. Si no, bueno, agradezco vuestra participación, vuestra paciencia, y bueno, cualquier cosa, ahí tenéis mi página web donde me podéis contactar y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.